Hola, como director de Revista Derecho me da mucho gusto darles la bienvenida a esta entrevista que hemos realizado al profesor Daniel González Lagier, doctor en Derecho y profesor de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Así que espero que la disfruten y sean todos bienvenidos. Quiero que vayamos a un tema que seguramente como el que más está repleto de repercusiones prácticas y es el del razonamiento probatorio. Si quisiéramos explicar qué es el razonamiento probatorio, ¿tú cómo podrías ayudarnos con ese propósito? Bueno, lo primero seguramente habría que precisar que quizá es más adecuado hablar de razonamientos probatorios que de un razonamiento probatorio, porque hay muchas fases distintas en el proceso de prueba y cada una de ellas tiene sus peculiaridades. De nuevo, la idea es no lleguemos a un nivel de abstracción muy amplio, demasiado amplio, del que luego se pierdan las particularidades, ¿no? Entonces, diría que la etiqueta razonamiento probatorio es una etiqueta para englobar distintas fases donde cada una de ellas tiene ciertas peculiaridades desde el punto de vista de cómo deben razonar los juristas. Pero básicamente todas estas distintas fases, estoy pensando en el momento de la selección de las pruebas, en el momento de la valoración de las mismas, en el momento de la decisión, todas estas distintas fases tienen en común algo, y es que tratan de vincular un tipo de hechos o una descripción acerca de cómo ocurrieron los hechos, una conclusión acerca de esos hechos, que podríamos llamar la hipótesis, con otro tipo de hechos que son los que llamamos elementos de juicio. Tiene que haber una unión entre uno y otro. Este es un esquema que yo trato de analizar siguiendo, como bien sabes, el esquema de los argumentos de Toulmin, que yo creo que se repite en las distintas fases. Y aunque hay peculiaridades en cada uno de los distintos momentos de la prueba, ese esquema general creo que es bastante adaptable a cada una de esas fases. Entonces, si me preguntas, por responder directamente, ¿qué es el razonamiento probatorio? Diría que es una etiqueta que engloba muchos momentos distintos, pero todos ellos tienen algo en común, que es vincular un tipo de hechos, que llamamos elementos de juicio, que funcionan como premisas, con una hipótesis también fáctica, que puede ser esta prueba es creíble o, a la luz del conjunto de pruebas que hemos podido examinar, esta hipótesis es la más probable. Todos tienen en común esa vinculación, entonces, y claro, aparece como un elemento fundamental el vínculo que une una cosa con la otra. No estoy diciendo nada novedoso, esto ya lo dijo Bentham. Hay ciertos hechos unidos con otros hechos y un nexo. Y esa es la idea que se va repitiendo en los distintos momentos. Ya lo anticipaste un poco, pero ¿qué es el esquema de Toulmin y cuáles crees tú que son sus repercusiones prácticas? Yo creo que el esquema de Toulmin, para entenderlo, hay que darse cuenta de cuál era el contexto en el que él lo propuso. Ese contexto tenía que ver con algo de lo que he hablado antes también, mi interés inicial por la lógica. Hubo un momento en que, gracias a los estudios de von Wright y otros autores, parecía que la racionalidad jurídica era una racionalidad que se podía estudiar desde el punto de vista de la lógica formal. Era una racionalidad que seguía patrones de argumentación estrictamente formales, deductivos, con una serie de reglas claras que te permitirían decir, a partir de tales premisas, algunas de ellas de carácter normativo, cuáles eran las normas que se inferían o los hechos que se inferían. Pero Toulmin, frente a esa concepción formal de la argumentación, lo que sostuvo es que ese tipo de teoría acerca de la argumentación no era la adecuada para muchas de las actividades en las ciencias humanas, y en particular para el derecho. Más bien lo que él sostenía es que el derecho usa no una lógica formal, no una lógica basada en reglas claras, sino una lógica informal, donde no hay que pensar que partimos de las premisas para llegar a una conclusión, sino que más bien tenemos una opinión, una conclusión ya preconcebida y buscamos premisas que ayuden a construirla. Entonces Toulmin propone un esquema de los argumentos que sirve para todo tipo de argumentos, y por eso me interesaba a mí, no solo para los argumentos formales, que sí que siguen la lógica formal, sino también para aquellos que desde el punto de vista formal de la lógica no son válidos, pero sin embargo son razonables, son atendibles. La mayoría de los argumentos que usan los juristas en el ámbito de prueba no son argumentos estrictamente lógicos, son argumentos cuasi lógicos, más informales, etc. Y por eso el esquema de Toulmin permite dar cuenta de ellos. El esquema de Toulmin entonces es muy sencillo, el esquema básico es muy sencillo.
Todo empieza con discutir una pretensión, alguien opina algo y quiere defenderlo, lo defiende por medio de razones, que son hechos que avalan esa pretensión, tiene que introducir el enlace entre esos hechos y esa pretensión, que es lo que llama la garantía, o se ha traducido como garantía, y a su vez esa garantía tiene que justificarla, tiene que estar respaldada o justificada. Este esquema es muy sencillo, pero a mí me parece que es muy potente. Cuando se ha intentado dar cuenta de esquemas de razonamiento probatorio, tipo Whitmore, Walton, etc., hay unos esquemas muy complejos que sirven para hacer un análisis muy profundo, pero son mucho más complicados de entender, de usar, de manejar, y diría que a la hora de explicar qué es el razonamiento probatorio es más útil un esquema más sencillo como el de Turing. ¿Cómo podemos entender y qué importancia tiene el respaldo de la garantía? Bueno, es fundamental y sin embargo no es algo que siempre esté explícito en la argumentación de los abogados o la argumentación de los jueces. Yo creo que el esquema de Turing sirve para determinar si una motivación, por ejemplo en una sentencia, es completa o no, es mínimamente completa o no. Y para que sea mínimamente completa tiene que tener la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. Cuando el respaldo no es evidente, entonces hay que explicitarlo. Y esto es algo a lo que los jueces y los litigantes, los abogados me refiero, pocas veces hacen. Muchas veces se limitan como mucho a explicitar las máximas de experiencia, que sería lo que funciona como garantía en el esquema de Turing, pero no a decir por qué esas máximas de experiencia les parecen que están justificadas, que sería respaldo. Entonces, rara vez se llega al respaldo. Y en mi opinión, si no se llega al respaldo, en los casos en que las máximas de experiencia son dudosas, hay un problema de falta de motivación. Por eso esa es la importancia del respaldo. Hay que explicitarlo siempre, salvo en aquellos casos en que, digamos, son máximas de experiencia de sentido común, notorias, que no requieren justificar su corrección porque es algo de sentido común. Revista Derecho. Lee. Disfruta. Comparte.